Ejercicio X102. En un test para comparar las características de frenado entre un auto y una moto, el conductor de un Volvo XC60 que viaja a 72 km por hora necesita 19 metros para detenerse. Calcular cuál es la desaceleración de frenado, qué tiempo necesita para detener el auto y graficar las ecuaciones horarias. Como siempre, vamos a seguir un procedimiento, que es el que está indicado en el cartel de la derecha. Estos datos son los mismos que teníamos en el ejercicio 102, cuando hablábamos de la moto, del X102. Y ahí que decíamos, bueno, que comparábamos la frenada de una moto con un Volvo. Entonces vamos a tomar estos datos que tenemos aquí para calcular los parámetros que nos hacen falta, ¿sí? Estos eran los datos que teníamos. Necesita 19 metros para detenerse, viajando a 72 km por hora. O sea que el Volvo venía a 72 km por hora y a los 19 pisa el freno y a los 19 metros se detiene. Bueno, vamos a realizar un esquema. Adoptamos un eje X positivo hacia la derecha. En el momento que pisa el pedal de freno, en ese instante, o sea, después del tiempo de reacción y del tiempo de percepción, solamente la maniobra de frenado, la que estamos viendo ahora, en esa posición vamos a colocar el 0 del eje X. Y también en ese instante vamos a poner en marcha el reloj o el cronómetro, con lo cual T sub 0 también será 0. La aceleración va a tener que ser de sentido contrario al de la velocidad. ¿Para qué? Para que el auto comience su maniobra de frenado. Una segunda lectura del ejercicio nos permite ir ubicando los datos en las etiquetas. Con que ubiquemos los datos en las etiquetas es suficiente. Los datos están sobre el eje, son redundantes, no están repetidos. Bien, entonces la velocidad inicial es 20 metros sobre segundo. ¿Eso de dónde sale? Sale de convertir los 72 km por hora a metros sobre segundo. Y se va a detener, con lo cual la velocidad final va a ser 0. ¿En qué espacio se va a detener? Se va a detener en 19 metros. Si pusimos 0 para X sub 0, a los 19 metros el vehículo se va a detener. ¿Qué nos pide el ejercicio? Nos pide calcular la aceleración y calcular el tiempo. Por eso lo indicamos en rojo aquí arriba para comenzar a trabajar. Bien, tramo 0x. No estamos trabajando con un solo tramo, así que no nos hace falta modificar ningún subíndice. Podemos trabajar con los subíndices que nos muestran las fórmulas que están en la hojita de fórmulas. Después de copiar las fórmulas, lo que nos fijamos es si hay algunas de esas magnitudes que son cero para poder simplificar. Bueno, encontramos estos ceros, simplificamos y vamos a obtener las fórmulas 1 y 2, que son las que tenemos ahí en pantalla. Nos faltaría ahora identificar las incógnitas. Cuando identificamos las incógnitas, vemos que las incógnitas son la aceleración y el tiempo. Con lo cual, lo que hacemos es caer en un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que se puede resolver por cualquiera de los métodos conocidos. Nosotros, por comodidad, vamos a aplicar el de sustitución. O sea que el sistema se puede resolver sin ningún inconveniente. Comenzamos a trabajar, despejamos la aceleración y le ponemos el nombre o el número 3 a esta nueva ecuación, ¿sí? Y después la expresión, no el valor, la expresión que tengo igualada a la aceleración es la que voy a reemplazar en la ecuación 1. ¿Sí? Entonces de esta manera la reemplazamos y cuando trabajamos, ¿qué obtenemos? V0t menos un medio de V0t, porque acá trabajamos y simplificamos un tiempo acá del cuadrado con el otro tiempo y esto es lo que nos quedó. Recuerden que pongo siempre ejemplos gastronómicos para entender un poco esto acá. Si V0t es una pizza de mozzarella y yo le resto media pizza, ¿qué me va a quedar? Media pizza. O sea que esta es una forma gastronómica de considerar la ecuación. Bien, seguimos avanzando. ¿Y qué hacemos? Identificamos ahora nuevamente las incógnitas, pero ahora en las ecuaciones 3 y 4. ¿Y qué tenemos? Que la ecuación 3 tiene dos incógnitas, pero la ecuación 4 tiene una sola. Hemos eliminado una de las incógnitas. Eso nos va a permitir trabajar.
Entonces, ¿qué hemos hecho? Transformamos el sistema 1-2 en el sistema 3-4. Y de 4 vamos a despejar el tiempo. ¿Y cómo lo despejamos? De esta manera obtenemos el tiempo. El tiempo es igual a la posición dividido un medio de la velocidad inicial. Acá está indicado lo que vamos a hacer. Entonces, de 4 despejamos y calculamos t, y de 3, conociendo t, calculamos. Lo único que nos queda es reemplazar por valores. Teníamos la expresión de t recién, bueno, y la expresión de t era la posición dividido un medio de la velocidad inicial. Colocamos los datos acá y ¿qué obtenemos? 1,9 como valor numérico, y después tenemos una división de fracciones. Esa división de fracciones nos permite obtener la unidad tiempo, que es el segundo. O sea, esto conviene practicarlo, la división de fracciones, porque si la división, si las unidades son coherentes, quiere decir que hemos despejado bien. Si las unidades no son coherentes, quiere decir que tenemos un error en el despeje y tenemos que revisar un poquito eso. Acá lo que tenemos es una división de fracciones. Metros divididos metros sobre segundo. Eso nos va a quedar en segundo. La aceleración tiene un signo menos de fórmula, ¿no? Por la fórmula, entonces por eso lo puse con paréntesis, menos, después la velocidad inicial, que es 20 metros sobre segundo, dividido el tiempo recién calculado, que es 1,9 segundos. ¿Eso qué nos da? Eso nos da una desaceleración de 10,53. Es una desaceleración alta, o sea que es un auto de alta performance. Cuando veamos aceleración de la gravedad, vamos a ver que la aceleración de la gravedad es de 9,81, o sea que esto es mayor que la aceleración de la gravedad, para tener una referencia. ¿Sí? Es una muy buena desaceleración. Bueno, de esta manera lo que hacemos es obtener o responder las preguntas o las cuestiones que nos hacía el ejercicio. Simplemente nos falta ahora graficar. Para graficar, en este caso hemos graficado con muchos puntos. ¿Por qué? Porque justo teníamos que el valor era 1,90, ¿sí? Y como no quisimos modificar el simulador, entonces usamos más puntos. Estos son los datos iniciales, velocidad inicial 20, y la aceleración menos 10,53 metros sobre segundo cuadrado, unidad que ya tenemos, o sea que solo ponemos acá la cantidad. El tramo de parábola finaliza en el vértice de la parábola. ¿Por qué? Porque el auto se detiene. Este es el gráfico de velocidad. El gráfico de velocidad. La velocidad disminuye de 20 a 0. Este es el eje, el que está acá arriba. Este es el eje 0, acá lo vemos. ¿Está? Bien. Y finalmente el de aceleración. Acá, bueno, acá se superpusieron los datos de los valores, pero bueno, este es el gráfico de aceleración. Como resumen, ¿qué podemos decir? Podemos decir que teniendo como dato la posición y la velocidad inicial, sabiendo que el auto va a detenerse, nos piden calcular la aceleración y el tiempo. ¿Y cómo lo resolvimos? Lo resolvimos con un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Si queremos ver todos los datos juntos, venimos acá y ¿qué vemos? Vemos los gráficos alineados, como corresponde, con la misma escala de tiempo los tres. ¿Sí? Pero acá en la tabla de valores solo pusimos los últimos valores de la tabla, porque si no la tabla era muy grande y tenía que haberla puesto muy chiquita. Así que puse los últimos valores, pero de todas maneras con el simulador uno podría conseguir el resto de los valores que faltan acá. O sea que acá estamos marcando en la tabla desde 1,50 hasta 1,90 segundos. ¿Está? Pero bueno, con el simulador podríamos obtener los valores restantes. Así que acá en rojo indicamos lo que nos faltaba, que eran las incógnitas del ejercicio. De esta manera hemos resuelto el ejercicio pedido.